Hay cosas con las que no se debe jugar. Hay palabras que cuando se dicen con rabia, no se pueden retirar. Durante mucho tiempo pensé que las maldiciones eran solo historias para asustar a los niños, cosas que la gente decía para meter miedo. Pero todo cambió el día que un hombre se burló de mí frente a todo el pueblo. Mi nombre es Catalina, y cuando todo esto ocurrió, yo tenía apenas 16 años. Ese día, llena de rabia, pronuncié unas palabras que jamás pensé que tendrían poder. Le dije a un hombre llamado Renato, que se burló de mí delante de todos, que su vida se derrumbaría en 7 días. Lo dije en voz alta delante de todo el pueblo, y él solo se rió, pero 7 días después, ya nadie en el pueblo volvió a reír. El pequeño pueblo donde vivía Catalina era uno de esos lugares donde todos se conocían desde siempre. Las casas eran sencillas, muchas hechas de madera vieja y otras de cemento agrietado por los años. Las calles eran de tierra, y cuando el viento soplaba levantaba polvo que se metía por todas partes. Pero aquel día, el pueblo estaba más vivo que de costumbre. Era día de mercado. Desde temprano comenzaron a llegar personas de las fincas cercanas, cargando sacos de frutas, verduras, gallinas y queso casero. La plaza se llenó de puestos improvisados, con mesas viejas y telas de colores. El aroma de comida flotaba en el aire. En uno de esos puestos estaba Catalina, una joven de 16 años, que ayudaba a su abuela a vender hierbas medicinales. Su abuela era conocida por saber mucho sobre plantas, curando dolores con remedios naturales, infusiones y mezclas de raíces. Catalina había aprendido todo eso de ella, pero en el pueblo muchos no lo respetaban. Otros lo llamaban brujería. Catalina acomodaba cuidadosamente los frascos sobre la mesa cuando escuchó una voz fuerte en Renato. Renato tenía 25 años, era fuerte y arrogante. Le gustaba burlarse de las personas delante de los demás. ¿Y esto qué es?, dijo en voz alta mientras tomaba un frasco. ¿Polvo mágico? Algunas personas comenzaron a mirar. Son hierbas medicinales, respondió Catalina, tratando de mantener la calma. Renato soltó una risa fuerte. Escuchen esto, gritó. La niña cree que es bruja. Catalina sintió como su cara se llenaba de calor. Renato tomó otro frasco y lo agitó frente a la gente. ¿Y este para qué sirve? ¿Para lanzar hechizos? Renato se inclinó hacia ella y dijo en voz baja, tu abuela era una vieja loca, y tú vas por el mismo camino. Durante un segundo, todo pareció detenerse. Las risas y el ruido se volvieron lejanos. Solo escuchaba su propia respiración. Una mezcla de rabia y dolor creció dentro de ella. Sus manos temblaban. Entonces levantó la mirada. Ríete ahora, Renato, porque en 7 días tu vida se va a destruir. Por un momento el mercado quedó en silencio, pero Renato comenzó a reír aún más fuerte. ¿Escucharon eso?, gritó. La bruja me maldijo, pero mientras se marchaba, un viento frío recorrió la plaza. Las hojas de los árboles comenzaron a moverse, y por un instante, Catalina sintió algo extraño, como si alguien o algo hubiera escuchado sus palabras. Al día siguiente, Catalina intentó convencerse de que todo había sido un error, solo palabras dichas en un momento de rabia. Nada más pero los pueblos pequeños tienen algo particular. Las noticias corren rápido. Esa tarde, mientras caminaba cerca de la tienda del pueblo, escuchó a 2 hombres hablando. ¿Supiste lo de Renato? Si dicen que casi se mata. Catalina se detuvo. ¿Qué pasa?, preguntó intentando sonar tranquila. Uno de los hombres respondió. Su moto se accidentó anoche en la carretera. Dicen que perdió el control en una curva y terminó contra una cerca. No era un accidente mortal, pero la moto quedó destruida, y Renato había pasado la noche en el hospital. Cuando Catalina escuchó eso, sintió un pequeño nudo en el estómago. Intentó convencerse de que era coincidencia. Los accidentes pasan. Pero esa noche, cuando estaba acostada en su cama, recordó algo que su abuela siempre decía. A las palabras llenas de odio pueden llamar cosas que no deberías despertar. Mientras pensaba en eso, escuchó algo afuera de su casa. Un sonido suave, como pasos sobre la tierra del patio. Catalina se levantó y miró por la ventana. Pero afuera no había nadie, en solo oscuridad. Miró alrededor con nerviosismo. Algunas personas pensaban que solo estaba alterado por el accidente, pero otros comenzaron a recordar las palabras que Catalina había dicho en el mercado. En 7 días tu vida se va a destruir. Esa tarde Renato fue visto sentado afuera de su casa, mirando fijamente hacia el bosque que se encontraba detrás del pueblo. Un vecino que pasaba por ahí le preguntó,
¿Todo bien? Renato tardó unos segundos en responder. Luego dijo algo que dejó al hombre inquieto. ¿Nunca has sentido que alguien te observa, aunque no haya nadie? El vecino miró alrededor. No vio nada, solo árboles moviéndose lentamente con el viento. Pero cuando volvió a mirar a Renato, notó que estaba mirando fijamente hacia la oscuridad del bosque, como si realmente hubiera algo allí. Para el tercer día, comenzaron a circular rumores más inquietantes. Renato había perdido su trabajo en el taller mecánico. El dueño había despedido a varios empleados entre ellos. Pero lo más extraño era lo que Renato comenzó a decir por las noches. Según su familia, despertaba sobresaltado en medio de la madrugada. Decía que escuchaba pasos en el pasillo, que alguien caminaba por la casa, pero cuando encendían las luces, no había nadie. Aún así, Renato insistía en que no estaba solo. El siguiente día fue cuando el miedo comenzó a sentirse realmente en el pueblo. Una mujer que vivía cerca de la casa de Renato contó algo extraño. Dijo que durante la madrugada escuchó gritos desesperados que venían desde la casa de Renato. Algunas personas se acercaron para ver qué pasaba, pero cuando tocaron la puerta, Renato abrió con el rostro completamente pálido. Parecía no haber dormido en toda la noche. Sus ojos estaban rojos. ¿Qué pasó?, preguntó uno de los vecinos. Renato dudó unos segundos antes de responder. Luego dijo algo que dejó a todos en silencio. Hay algo en mi casa. Los vecinos se miraron entre ellos. ¿Qué quieres decir? Renato tragó saliva. Por la noche escucho pasos, como si alguien caminara por los pasillos. Tal vez fue el viento, dijo alguien. Pero Renato negó con la cabeza lentamente. No, su voz tembló. El viento no respira. Para el quinto día Renato ya no parecía el mismo hombre. El joven arrogante que antes caminaba por el pueblo riendo, ahora parecía completamente diferente. Su rostro estaba pálido, tenía ojeras profundas. Sus manos temblaban, y sus ojos se movían constantemente, como si estuviera vigilando algo invisible. Algunas personas decían que estaba perdiendo la razón, pero otras recordaban las palabras de Catalina en 7 días. Una tarde, Renato llegó corriendo hasta la casa de Catalina. Golpeó la puerta desesperadamente. Cuando ella abrió, el miedo en su rostro era evidente. «Tienes que detener esto», dijo con la voz temblando. «No sé de qué hablas», respondió Catalina. «Sí sabes», gritó Renato. «Desde ese día todo se está cayendo». Renato miró hacia la oscuridad detrás de él y susurró. Por las noches, escuchó algo, caminando, respirando. Se acercó más, y a veces escucho mi nombre. Catalina sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, porque en ese momento, ella también escuchó algo, un susurro muy débil, repitiendo una palabra: Renato, Renato, Renato. El sexto día fue cuando el miedo se volvió real para Renato. Esa noche no pudo dormir. Se quedó sentado en su cama con todas las luces encendidas. El silencio de la casa era pesado. Demasiado pesado. De repente escuchó algo, un paso, luego otro lento, arrastrándose por el pasillo. Renato sintió como el corazón le golpeaba el pecho. ¿Hay alguien ahí?, preguntó con voz temblorosa. No hubo respuesta, pero los pasos continuaron, cada vez más cerca de su habitación. Renato se levantó lentamente, caminó hacia la puerta, la abrió de golpe. El pasillo estaba vacío, pero entonces escuchó algo detrás de él, un susurro muy cerca de su oído. Una voz fría: en 7 días. Renato giró rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, por un instante, juró haber visto una sombra alta y oscura parada en la esquina. Con el paso de los días, la desaparición de Renato se convirtió en uno de los misterios más inquietantes que el pequeño pueblo había vivido. Al principio, muchas personas pensaron que simplemente había decidido irse, tal vez escapar de los problemas que comenzaron a rodearlo. Pero mientras pasaban las semanas, y luego los meses, Renato nunca volvió. La policía buscó en los caminos cercanos, en el bosque, incluso en los pueblos vecinos, pero no encontraron nada, ni una pista, ni una señal, solo su casa vacía, y aquellas 2 palabras escritas en la pared: Siete. Con el tiempo, el pueblo dejó de hablar del tema, las personas siguieron con sus vidas, el mercado volvió a llenarse de gente, y las calles regresaron a su rutina diaria. Pero Catalina jamás olvidó lo que ocurrió, porque en el fondo de su mente siempre quedó una duda que nunca pudo borrar. ¿Y si todo aquello no fue una simple coincidencia? ¿Y si sus palabras
¿Realmente despertaron algo? Algo que escuchó su rabia, algo que decidió cumplir aquella maldición. Desde ese día Catalina comprendió algo que su abuela siempre intentó enseñarle. Las palabras tienen poder, a veces más poder del que imaginamos. Por eso, antes de hablar con rabia, antes de desearle el mal a alguien, tal vez deberíamos pensar dos veces, porque en este mundo hay cosas que no vemos, cosas que viven en la oscuridad, hay cosas que escuchan, y si alguna vez dices una maldición con suficiente odio, puede que algo esté escuchando, esperando el momento perfecto para cumplirla. Y ahora dime algo, si tú hubieras estado en el lugar de Catalina, ¿habrías dicho esas palabras? ¿O habrías dejado que Renato se burlara de ti? Te leo en los comentarios. Y si te gustan las historias de terror, misterio y relatos oscuros como este, suscríbete al canal, deja tu like y comenta qué te pareció la historia. Pork Cream. Aquí todavía quedan muchas historias que contar. Historias que quizás no deberían contarse en voz alta. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo relato.